Saludos a todos esta tarde, esta noche, que se han conectado para este estudio bíblico semanal. Estamos con ustedes nuevamente y siguiendo este plan de transmitir nuestros estudios y nuestros servicios. Nos alegramos mucho que ustedes puedan conectarse con nosotros y con nosotros y los demás de esta manera. Pueden escribir allí en Facebook sus comentarios, intercambiar, y recuerden, den like y den share, compartan para que otras personas puedan escucharnos y vernos en YouTube. También nos están mirando a esta hora, pueden buscarnos en esa aplicación, ese canal que tenemos en YouTube. Vamos a orar a Dios para comenzar este tiempo de devoción y estudio. Inclinen su rostro. Señor nuestro Dios, estamos en tu presencia una vez más para buscar en tu palabra la orientación de nuestra vida, para agradecerte a ti aquellos motivos y bendiciones que han sido concedidos por ti. Te pedimos esta hora que nos ampares con tu poder y tu gracia y que nos lleves adelante en todo este proceso que hemos estado viviendo. Te alabamos, Dios, te damos la gloria y la honra a ti. Esta es una transmisión de la primera iglesia bautista de New Brunswick, New Jersey, los Estados Unidos de América. Es una producción de nuestros medios técnicos bajo la coordinación del ministro de adoración, que es el hermano Lester Márquez. Bueno, esta noche queremos siempre mencionar algunos motivos de oración que no hemos tenido antes, y es que un hermano de nuestra querida hermana Minerva, diaconisa de la iglesia allá en Puerto Rico, que es muy mayor, está bastante mal, bastante enfermo, supimos, así que oren por este hermano que se llama Juan Ramón, allá en Puerto Rico. Estamos también orando por la hermana Niurka, que a esta hora le están haciendo una prueba delicada para un asunto de su brazo. Permita a Dios que salga bien y que no tenga mayor dificultad. Oramos por un grupo de parientes y amigos que mencionó la hermana Karina en nuestro chat recientemente. Ténganlo en cuenta ahí y oren. La oración de teléfono será mañana por la tarde a las 4. Así que los guerreros de oración, recuerden, van a recibir su indicación para que se conecten, y siempre oramos por los motivos y por aquellas cosas que están pendientes. Gracias a Dios, la lucha contra esta pandemia, esta enfermedad que nos ha estado azotando, pues ha estado dando resultados de distintas maneras, y aunque todavía hay muchas personas que están enfermas y hay nuevos contagios, sabemos que estamos mejorando en este proceso. Todavía este domingo 21 el servicio será transmitido de esta manera y no estaremos recibiendo todavía a todos los hermanos, sino a los de la Junta que van a prepararse para esta reapertura que será oficialmente el domingo 28. Ustedes han recibido en sus casas esta correspondencia. Si no la han tenido, favor, comuníquense con nosotros para hacérsela llegar. El domingo 28 de junio será la reapertura de los servicios regulares. Claro, será un poco distinta que a la hora que hacemos las transmisiones. Las transmisiones las hacemos a las 12, pero este servicio del día 28 va a ser a las 11:30, entrando todos por el frente de la calle Livingston, de la avenida Livingston en New Brunswick. Así que pues nos gozamos una vez más en esta actividad. Esta semana ya agregamos una clase más de la escuela dominical presentada por uno de los maestros, en este caso por el hermano Venancio, y seguiremos enviando materiales de escuela bíblica a los niños, a sus casas, y también estos materiales grabados por este mismo medio estarán llegando a ustedes en las próximas semanas. Una vez más agradecemos pues a Dios que nos dé esta oportunidad de exponer la palabra, y vamos a pasar de inmediato a este estudio que hoy hemos llamado Asumiendo la Realidad. Si ustedes se acuerdan, las 2 semanas anteriores hicimos una secuencia de 2 estudios llamados así, asumiendo los retos, y hicimos la primera y la segunda parte tocando distintos temas de esta
situación desde el punto de vista bíblico. Y los nuevos retos los estuvimos mirando bajo distintos temas bíblicos. Y hoy vamos a continuar con esta idea, pero este estudio de hoy es de cierta manera distinto. Asumiendo la realidad. Es el nombre del estudio de hoy, asumiendo la realidad. Y voy a leer para ustedes en Isaías capítulo 48. Voy a leer primero en la versión 60 y después voy a pasar a leer lo mismo en la versión Nueva Internacional para darle más amplitud al entendimiento de la palabra. Isaías 48, 3 dice así: lo que pasó ya antes lo dije. Y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. En la versión internacional dice de esta manera este propio pasaje, Isaías 48:3. Desde hace mucho tiempo anuncié las cosas pasadas, yo las profeticé, yo mismo las di a conocer. Actué de repente y se hicieron realidad. En esta semana, el domingo, casualmente o providencialmente o efectivamente, será el comienzo del verano. Las estaciones se marcan por un ciclo de movimiento cósmico del planeta Tierra alrededor del Sol, y en las inclinaciones del eje de la Tierra se van marcando estas estaciones que están marcadas de una forma muy sobresaliente en nuestra zona. En los trópicos las estaciones se confunden un poco una con las otras, pero en las partes más tórridas y templadas, pues las estaciones se notan con claridad. El día 21, que es el domingo, comenzará oficialmente el verano. Pero seguirá el otoño, seguirá el invierno, la primavera y así volveremos al verano. Sucesivamente ha sido desde que Dios hizo y creó este mundo y puso la tierra en función de este proyecto cósmico de la creación de la humanidad. Es incuestionable, es una realidad que si ahora viene el verano y estamos buscando la forma de llegar a la playa o una piscina que nos está ahí llamando para refrescarnos, sobre todo en los lugares más tropicales y más calientes. Después vendrá el otoño y después vendrá el invierno. Y cuando nos estemos cansando del invierno, llegará la primavera y apenas nos daremos cuenta estaremos entrando en el verano. Y es curioso porque las estaciones se marcan con este punto más sobresaliente. Por ejemplo, el domingo 21, que será el día del verano, pues será el día más largo del año. Pero ustedes se han dado cuenta que el verano va subiendo desde que la primavera se va acabando hasta este punto cumbre, y después continuarán esta temperatura, este sol, este clima, hasta que empiece a decaer cuando se va acercando a la fecha clima o clímax del otoño, y sucesivamente con el invierno y con el verano. El Salmo 104 versículo 9 dice así: tú hiciste la luna que marca las estaciones y el sol que sabe cuándo ocultarse. Así que las estaciones, los días y las noches son una realidad incuestionable con la que nosotros estamos viviendo. Vamos a hablar precisamente hoy de la realidad. Y queremos tocar este tema de asumir la realidad, porque en las semanas anteriores hablamos de asumir los nuevos retos y hablamos de la normalidad, de la regularidad y de la rutina. Y dejamos planteado que nosotros preferíamos hablar de volver a la realidad. Desde finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX surgió una alternativa al pensamiento filosófico que fue parte de una gran controversia y conflicto de la civilización moderna y contemporánea. Y es que en este tiempo se hicieron fuertes dos profundas, extensas y sustentables filosofías que se conocen como el idealismo
y el materialismo. Por supuesto, estas dos filosofías tienen bases en la antigüedad y tienen relación con todo el proceso de la humanidad, pero idealismo y materialismo recibieron por igual, en algún momento determinado, la competencia de otra noción filosófica que enfatiza la alternativa dialéctica y que se ha llamado el realismo. La palabra realismo tiene muchos significados. En el lenguaje ordinario, el que no es filosófico, pues se designa como realista a alguien que tiene una actitud o un espíritu que se da cuenta ante todo de las cosas que, entre comillas, realmente existen. Y el realista pues tiene esa afición a que las cosas son como son y no simplemente como deberían o podrían ser. Sin dejarse llevar por ilusiones o por juegos de imágenes o ideas, el realista piensa que tiene los pies en el suelo y la cabeza bien sentada en los hombros. El realismo se volvió una corriente general ampliamente extendida en contraposición, en cierta manera, de aquel idealismo y materialismo, y abarcó cuestiones sociales, el arte, la cultura, las inclinaciones humanistas de mucha gente, pero su característica común ha sido el interés por describir las cosas tal como son, llamarlas por su nombre, o por lo menos los realistas filosóficos de esta naturaleza creen y piensan que han descubierto las cosas tal como son. Los pensadores y teólogos cristianos del siglo pasado, siglo XX, que no asimilaron la tesis y la antítesis del idealismo y el materialismo como únicas opciones, se propusieron recobrar y asumir ese punto de vista ideológico y filosófico que se denominó realismo cristiano. Y este es el planteamiento de nuestro estudio de hoy. Los cristianos creemos en la realidad de Dios y de la vida. Y esa realidad comprende la existencia visible o invisible y atiende a las relaciones que trascienden a la existencia, aquellas que son permanentes o aquellas que son cambiantes. La normalidad y la regularidad, así como la rutina, no siempre nos plantean la realidad. Y en un sermón que prediqué hace unas semanas atrás, quizás ustedes recuerdan, que se titulaba Concentración en la cabaña familiar, hablamos de las realidades con las que estábamos lidiando y era un momento más crítico de todo este proceso cuando estábamos en franco encerramiento y aislamiento debido a la pandemia, y hablábamos de lo importante de estar encerrados en ese refugio de la familia. Decíamos que las realidades nos plantean desafíos. Estas realidades que apuntamos estaban presentes en las áreas de las relaciones, las provisiones y el control. Por realidades asumíamos el tener que lidiar con que toda la familia estaba dentro de la casa, el necesario aprovisionamiento para subsistir en la comida y en otras cosas con las que hay que vivir, y la mezcla de emociones y razonamientos que estaban alterados por la situación y las circunstancias que estábamos viviendo, especialmente dentro del hogar. Casi nadie podría en ese momento negar esas realidades porque las tenían delante de sus ojos. Sin embargo, en la continuación de la vida, parece muy fácil esconder, pasar por alto, contradecir la realidad con el pretexto de obedecer a las tendencias o a los impulsos de la mente, del corazón o de la voluntad. Hay un dicho en nuestro idioma que es muy común y yo creo que otros idiomas lo tienen a su forma, que dice: no se puede tapar el sol con un dedo. Y algunos ponen el dedo delante de sus ojos y ya no ven el sol, pero el sol sigue estando ahí. Lo mismo es que no se puede anular la realidad o contradecirla solo porque no la aceptamos o porque tenemos otra concepción o porque queremos cambiar la realidad, que es lo que ha sido el énfasis de muchos movimientos humanos a través de la historia: cambiar la realidad. Por lo tanto, nuestro propósito con este estudio es insistir otra vez
que lo que tenemos por delante no significa tanto volver a la normalidad o a la regularidad, y quiera Dios que tampoco sea volver a la rutina. Lo que nos está planteando hoy el movimiento del Espíritu Santo entre nosotros es un llamado a volver a la realidad, a aquella que en el pasado domingo estudiamos y llamamos dominio y operaciones del poder de la palabra de Dios, incluyendo acción, vida y verdad, y todos sus efectos que tienen que ver con la purificación, la dirección espiritual, la nutrición en la voluntad y los propósitos de Dios. Quiero decirles, para los que les gusta averiguar estas cosas, que hay un autor de mediados del siglo pasado llamado el doctor Warren C. Young. Warren C. Young fue profesor del Seminario Bautista del Norte en Chicago, y en 1954 escribió un libro al que llamó Un enfoque cristiano a la filosofía. Es un libro bastante profundo, y yo lo estudié por primera vez cuando estaba en el seminario cursando mis primeros años de la carrera pastoral. Este libro presenta argumentos muy convincentes para sostener esta posición, diciendo que si nos basamos en la Biblia, no podemos ir con las filosofías de este mundo, sino con el realismo de la fe y la palabra de Dios. Imagínense ustedes que en la época en que yo estudié este libro en el país de donde yo vengo, había tremenda lucha que teníamos que llevar contra el marxismo materialista y ateo. Y teníamos que demostrar que el pensamiento cristiano tampoco respondía a los planteamientos de la filosofía idealista, porque para los marxistas el idealismo lo consideraban antisocial y representante del imperialismo. Y nosotros no queríamos que nos identificaran con esa posición política, filosófica, social, de lo que quisieran llamar. El libro de Young fue para mí una bendición, y hasta el día de hoy yo he guardado ese sentido de entender nuestro punto de vista filosófico basado en la realidad de Dios y de su palabra. Así que lo primero que queremos establecer hoy es que Dios es real. Dios es real. Lean conmigo en Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Estoy leyendo la versión Nueva Internacional, que dice: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño, que yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Isaías hablaba de esta manera al pueblo de Israel y le decía: Dios es Dios. Claro, esto parece una afirmación muy simple, muy dogmática, pero en realidad es una declaración de fe. Nosotros creemos en Dios y creemos que Dios es real, presente, actual, vivo, que se puede conocer y que tenemos acceso a Él. Podemos conocer de Dios lo que Él ha revelado, podemos llegar hasta donde Dios nos permite llegar. Podemos saber que está presente porque habla y actúa. Podemos saber que está vivo porque lo sentimos en nosotros y se mueve con esa naturaleza. La Biblia, por tanto, no necesita probar la existencia de Dios, porque la Biblia es la revelación de la palabra de Dios y allí se muestra su manera real, auténtica de ser y de comunicarse con nosotros. ¿Cómo puedo yo, cómo puede usted, cómo puede uno saber con seguridad que Dios es real? Bueno, pues verdaderamente hay que decir que se trata de una posición de fe y confianza. Miren lo que dice 2 Corintios 5:7, Pablo hablando acerca de la condición del creyente en medio de cualquier tipo de diferencia. Él insiste y dice categóricamente: porque por fe andamos, no por vistas. No por vista. Por fe andamos, no por vista.
Por eso la carta de los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no es que no tengamos argumentos. La mayoría de los argumentos para probar la existencia de Dios no nos dicen cómo el hecho de que exista es una realidad para cada uno de nosotros, porque si alguien tapa el sol con el dedo, no va a ver el sol nunca. Y entonces su dedo es más real que el sol. De manera que los argumentos sirven para razonar, para alegar, para objetar, pero las realidades se aceptan o se niegan porque no hay otra opción. Fíjense cómo leemos en el Salmo 19, le dije que lo tuvieran abierto, Salmo 19, versículo 1 al 4 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber, sin palabras, sin lenguajes, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Esa es una afirmación de fe. Dios es real. Y lo acepto o lo rechazo porque no hay ninguna posición intermedia. Más tarde en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que Pablo, precisamente conversando, instruyendo y dándole orientaciones a la iglesia de los romanos en Roma, los cristianos que estaban en Roma, él está enfrentándolos a ellos con la realidad de aquella época, que mucha gente seguía adorando a dioses falsos o seguía teniendo prácticas que querían confundir a los cristianos. Y entonces, para que los romanos no estuvieran tan confundidos, él es clara y dice específicamente así, a partir de Romanos capítulo 1, versículo 20. Miren lo que dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Así que si Dios es real, a uno solo le queda aceptarlo o rechazarlo, poner fe en Él o negarse a aceptar esta verdad, y esa es la consecuencia que la gente tiene. Quiero hacerles una pequeña anécdota antes de ir a un break que vamos a hacer para que ustedes puedan retomar la palabra de Dios en sus manos. Hace muchos años tuve una discusión yo con un profesor de filosofía. Estoy hablando de en aquellas condiciones que le conté de mi país. Y aquel hombre realmente era respetuoso, un hombre joven. Yo también era muy joven. Y nos sentamos a hablar de filosofía, historia, ciencia, todo lo que sabíamos en aquel entonces acerca de la existencia de Dios o la negación de la existencia de Dios. El primer planteamiento es que yo no podía probar la existencia de Dios, que tenía que aceptarla o no. Pero él me invitó a argumentar, y como ya les dije, si hay argumentos, pues él tuvo la oportunidad de presentar numerosos argumentos por los cuales él creía que no hay Dios, y yo pude a su vez compartir muchísimos argumentos de toda clase que están en la teología, en la filosofía, en la doctrina, en la historia, en los estudios seculares, acerca de lo que creemos que sí hace a nosotros aceptar, creer y tomar la existencia de Dios. Después de hablar largo rato y llegar a un punto en que ya no tenemos más nada que decir, y él iba a seguir siendo ateo, yo iba a seguir siendo cristiano, yo tenía una especie de carta guardada bajo la manga para sacársela a él, y esto no lo he inventado yo y se ha usado después muchísimas veces. Y entonces yo le dije a este profesor: mira, si cuando tú y yo nos muramos descubrimos que efectivamente no había Dios, ni nos vamos a dar cuenta, porque nos morimos y si no hay Dios, pues acabó todo y nos volvemos tierra, así que pasamos la vida y punto. Tal vez yo me abstuve de muchas cosas o tuve una vida que tú piensas que fue limitada, yo no creo, pero si tú lo piensas, pues, y tú te consideras dichoso de haber disfrutado cosas que supuestamente eran de gran placer para ti,
se terminó la vida y no hay recuento de nada, ni hay ningún tipo de juicio. Y así, pues, yo perdí la conversación contigo, pero no quedé igual que tú. Pero, si cuando tú y yo salgamos de este mundo, resulta que sí hay Dios, y después de esta vida hay otra vida, y después de morir uno tiene que enfrentarse al juicio de Dios, y uno solamente tiene la oportunidad de ser redimido y rescatado y puesto en un lugar de bendición por la fe en Jesucristo, y tú no la tuviste, tú no vas a ir al mismo lugar que voy yo. Yo tengo prometido el cielo, una vida nueva, tengo prometidas muchas cosas en las cuales yo creo, pero como tú no las crees ni las aceptaste, te vas a quedar fuera. Así que piensa. El profesor se rascó la cabeza, cerró los libros y me dijo, tú tienes razón en ese último argumento, voy a tener que pensar muy seriamente en eso. Bueno, no sé en qué paró aquella conversación, pero ahí se lo dejo a ustedes. Vamos a tomar un break de unos segundos y volveremos enseguida. Busquen Isaías capítulo 48. Continuamos este estudio de hoy que se llama Asumiendo la Realidad. Y ya vimos en el primer planteamiento que Dios es real. Y esa realidad es un desafío a nuestra fe. Realidad que aceptamos porque creemos y eso es suficiente para nuestra doctrina y para nuestra convicción en esta vida. Pero vamos a seguir entonces, yo quiero que tengan abierto Isaías 48 porque vamos a hablar ahora de que Dios nos revela la realidad. Así que no solamente que Dios es real, Él nos revela la realidad. En Isaías 48, esta es la versión 60, pero pueden ver la versión internacional, es muy semejante. El profeta sigue aquel tema en que él está hablando de que Dios sabe lo que hace y lo que va a hacer, él lo puede anunciar o no, pero siempre se va a cumplir. Y él dice exactamente en el versículo 3, lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue una realidad. Eso lo leímos al principio. Y ese punto de la conversación de Isaías es realmente extraordinario. En el capítulo 46 de Isaías, este hombre hace otra conversación acerca de cómo Dios actúa y la compara con el hecho de que Israel estaba cayendo en el pecado de la idolatría. Y él les dice, los ídolos que ustedes creen no hablan, no se comunican, están inmóviles, son de madera, son de piedra, son de oro, pero no tienen ningún tipo de existencia, no están realmente en la condición de ser adorados. Isaías da por sentada que la realidad es todo aquello a lo que Dios da esa virtud y calificación. Lo que Dios dice que es real es lo que es, y lo que Dios dice que es real. De hecho, el profeta insiste en afirmar que la realidad se hará de lo que Dios decida, diga y anuncie y se proponga. Así que Dios va a decir lo que es real y lo que Él dice que es real, eso es lo que es. Y no nos debe quedar dudas de que Dios lo va a hacer, porque ya lo hizo y ahora mismo lo está haciendo. Dios es real. Nosotros creemos en eso y nadie nos lo puede negar porque nadie puede probar lo contrario. Dios no solamente creó un mundo complejo y armonizado, Él también ha incluido en este mundo un sentido de realidad en el corazón de cada persona, en la mente de cada individuo. Y hacer esa realidad perceptible forma parte de nuestra propia existencia y destino, sabiendo lo que nos espera porque lo revela la palabra de Dios. Así que Él nos ha dado la posibilidad de captar la realidad,
no es una realidad esotérica o escondida, misteriosa o extraterrestre. Es lo que Dios ha querido mostrarnos y lo ha revelado para nosotros. En el libro de Eclesiastés del predicador de Salomón, capítulo 3, donde habla de las variedades del tiempo y todo lo que se hace en su tiempo y que todo tiene su tiempo, él llega a un punto muy destacado en el versículo 11, Eclesiastés 3:11, cuando dice: Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. O sea que Dios nos ha dado de participar de esa realidad. Dios es humano al encarnarse en Jesucristo. Y esa fue la revelación más auténtica y más genuina de Dios para que podamos comprobar la realidad de Dios. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, dice la Biblia, y pudimos verle y conocerle. Y por eso Colosenses 2:9 dice que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Dios no es materia, Dios es espíritu eterno. Pero el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se materializó, se hizo ser humano para cumplir este propósito redentor. Y esa realidad está a nuestro alcance. Por eso, en la primera carta de Juan, él comienza su escrito para todos los cristianos de esta manera contundente. Dice Juan 1:1, 1 Juan 1:1, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos, esto les anunciamos respecto al verbo de la vida. Él quiere decir, no, nosotros no nos imaginamos a Cristo, nosotros no vimos un cuento de Cristo, nosotros no vimos un video, un meme, un clip de Cristo, nosotros lo tocamos, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, estuvimos con Él. Es una realidad que Dios nos reveló entre nosotros y se manifestó para que lo pudiéramos ver. Así que no solamente Dios es real, Dios nos revela la realidad. Podemos llegar entonces a este punto importante y significativo de todo este estudio. Tenemos que asumir la realidad. Tenemos que asumir la realidad. El profeta Isaías dice: oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Dios, de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran por el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Eso es Isaías capítulo 46:3. Los que hacen memoria del Dios de Israel, pero no en verdad ni en justicia. La realidad no consiste solamente en decir cosas lindas o bonitas, en suponer y prometer cosas humanas. La realidad consiste en que Dios se ha comunicado con nosotros de una manera concreta y eso funciona y opera en nuestras vidas. El profeta Isaías estaba hablando así al pueblo y fíjense que él hablaba al pueblo, a los gobernantes, a la clase sacerdotal religiosa de su época y con estas palabras él decía: así dice Jehová. En el idioma hebreo quiere decir carga de Jehová. O sea, es un mensaje que estoy transportando como un canal, carga de Jehová. Así dice Jehová. Y fíjense, él está llamando a los hebreos de su época rebeldes. Y a ellos les dice, Jehová les dice esto, atiendan. Miren, en el libro de Isaías, esa frase, así dice Jehová, aparece por lo menos 24 veces. Y miren que en el de Jeremías aparece 25 veces. Y en el profeta Ezequiel aparece 12 veces. Y estos son solamente 3 de los profetas. En todos estos mensajes, los profetas estaban advirtiendo a Israel que Jehová no era una imaginación, que Jehová no estaba ajeno de lo que estaba pasando, pero que sí le importaba y tenía cuidado de este mundo y de la humanidad. Y aunque ellos pensaban que andaban por su cuenta, no estaban fuera del cuidado de Dios. Y aunque ellos llegaran a pensar, como en la época de Jeremías y de Ezequiel, que Dios los había abandonado, ni modo. Más pronto que tarde, Dios les haría experimentar situaciones y circunstancias que les harían comprender la realidad
de Dios. Miren, es fácil que hagamos este pasaje porque ya lo hicimos antes en otro estudio, ¿no? Pero la Biblia nos enseña paso a paso cómo el ser humano tuvo que aceptar la dirección de Dios y volver a la realidad, no la normalidad, no la regularidad, ni tan siquiera la rutina, sino la realidad a través de numerosos eventos espirituales. Miren qué clase de lista esta, sigan conmigo. Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto del Edén. Pecaron. Después de la caída fueron expulsados del Edén. Una nueva realidad que asumir. Cuando se juntaron todos en la Torre de Babel para llegar al cielo y proclamarse dioses, fueron confundidos y divididos en lenguas y razas, y la naturaleza humana tuvo que tomar otra realidad. Cuando el diluvio, tuvieron que entrar en el arca. Y ahí estuvieron, y después que salieron del arca con aquel mundo devastado, tenían que repoblar el mundo. Volvieron a la realidad. Abraham tuvo era el hijo de la promesa, el que iban a ser Sara para formar familia y cumplir el propósito de Dios. Y cuando la realidad, el propósito de Dios, para él una sección muy concreta. Luego la nación hebrea estuvo en Egipto, y en Egipto pasaron de ser acomodados y privilegiados parientes del virrey José a convertirse en esclavos en la época del rey que no conocía de José. Nueva realidad. Más tarde se convirtieron de fugitivos vagando por el desierto de Sinaí por 40 años a conquistadores de la tierra prometida que Dios les había asegurado. Nueva realidad cuando se asentaron en la tierra de Canaán. Israel más tarde cayó en la rebeldía, la idolatría, la rutina religiosa y perdieron la normalidad, dañaron su regularidad por el cautiverio y solo pudieron volver a la realidad cuando se arrepintieron y Dios les perdonó. Finalmente, fíjense en Jesús, nuestro Señor. Jesús nació de una mujer virgen, una realidad extraordinaria. Pero recibió, por un lado, exaltación de los ángeles y adoración de los magos, más la persecución y el acecho de Herodes. La fama que adquirió como predicador y hacedor de milagros le llevó al juicio de condenación, pero él asumió el papel de redentor como cordero llevado al matadero, al sacrificio, porque tenía delante de sí la visión de la realidad que afirmaba la resurrección, la redención de la humanidad y el reino eterno. Y nos dejó esa realidad bien plantada en la mente y el corazón de la fe cristiana hasta el día de hoy. Nosotros creemos hoy día que las señales proféticas del tiempo presente nos mueven a asumir la realidad de que Cristo volverá. Cristo vuelve. Nosotros creemos en eso. Y cuando Cristo regrese y restablezca el reino de Dios y tengamos cielos nuevos y tierra nueva, no volveremos a la normalidad y a la regularidad de este mundo, y mucho menos a la rutina, porque no tenemos rutina en la eternidad. Confirmaremos la realidad de la eternidad como un hecho incontrovertible, infinito, sublime, que nadie va a dudar. Miren lo que dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 13, en ese capítulo dedicado al amor. Recuerden cómo él llega a esta conclusión antes del final de ese capítulo, 9 al 12 de 1 Corintios 13. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Tremenda filosofía realista basada en las promesas de Dios y el entendimiento del propósito de Dios. En conclusión, hermano, volvemos a las estaciones que hablamos al principio. Miren, las estaciones cambian, todas cambian.
y cada uno tiene su encanto. Quizás a usted le gusta más el verano que el invierno, o le gusta más la primavera que el otoño, pero todas las estaciones tienen su encanto y su belleza y su desafío con el clima. Este ciclo fue creado por Dios y seguirá así hasta que Él lo determine, cuando haya un nuevo orden universal. No es que quieren hacer hoy día los seres humanos, sino que Dios va a traer es volver a la realidad. No sabemos cómo va a ser ese ciclo, pero ya sabemos que estaba antes de la caída. Tenemos que ajustarnos a la realidad fundamental, aunque sea cambiante, porque si no, nunca captaremos la providencia divina con todos sus propósitos. En esto Jeremías era un tanto pesimista, pero él estaba viendo la realidad de lo que tenía aquella gente en la mente y en el corazón. Es como hoy decimos, ¿qué tiene la gente en la mente y en el corazón? Que no se dan cuenta realmente de las cosas que Dios les está diciendo. Jeremías 8:7 dice: aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones. La tórtola, la golondrina y la grulla saben cuándo deben emigrar. Pero mi pueblo no conoce las leyes del Señor. Y yo les digo hoy, para terminar, si nos consideráramos por un momento agobiados por las actuales circunstancias, hay que volver a la realidad de las promesas de Dios. Si nos sentimos asustados de las plagas y las calamidades que nos rodean, hay que volver a la realidad de que Dios tiene todo el poder para salvarnos y para sanarnos. Si nos vemos confundidos acerca de las sorpresas y las dificultades de la normalidad o de la regularidad, hay que volver a la realidad de que Dios tiene un propósito para sacarnos adelante. Si nos ocurre que caemos en la rutina, sea de quedarnos en la casa encerrados, o sea de seguir la vida como si nada hubiera pasado, hay que volver a la realidad de que Dios nos va a reclamar y nos va a conducir por nuevas avenidas para darnos la victoria aún sobre nosotros mismos y nuestras inhibiciones. Jesús, nuestro Señor, demostró que la realidad hay que asumirla con el valor que nos da la fe y con la constancia que nos da el sello del Señor. Así fue como se lo dijo a Pedro, antes del sacrificio y después de la resurrección. Pedro quería comerse el mundo, que Pedro quería defender a Pablo a Jesús con una espada, y el Señor le dijo: tú me vas a negar, y lo negó. Y cuando Pedro estaba agobiado después de la resurrección sin saber qué decir, Jesús le dijo: apacienta mi rebaño, y lo restableció. No hay realidad más grande que nuestro Dios. Hay que asumir que Dios está presente en medio nuestro, que nos escucha, que nos habla, que va a responder a nuestro clamor, porque Él es Dios y es un Dios real. Termino con este pasaje y pueden leerlo conmigo en Juan 16, 21 y 24. Esta es una ilustración que usó Jesús para demostrar cuán real es el plan de Dios, y es una ilustración que a cualquiera de nosotros nos parece perfectamente comprensible, especial a las mujeres. Dice así, Juan 16, 21, 24. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán. Y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Y yo diría, para que tu alegría sea la realidad. Dios les bendiga, hermanos. Hemos llegado al final de este estudio hoy, asumiendo la realidad. Recuerden que esta es una palabra para compartir. Ustedes pueden darle share, like, en lo mismo en Facebook que en YouTube, y hacérselo llegar a cualquier otra persona. Si a alguien le interesa tener este estudio para su propia consideración, yo se lo puedo pasar, solamente pídanmelo. Mientras tanto, recuerden, mañana por la tarde será la oración, ya yo les mando las indicaciones por el chat. El viernes por la noche, pues
se reúne la célula La Roca y también el Zoom de los juveniles y de los jóvenes. El sábado tenemos un día de trabajo otra vez los caballeros, estamos haciendo muchas cosas necesarias en el mantenimiento del templo, así que el que puede llegar el sábado alrededor de las 9 de la mañana va a ser muy bueno que nos dé una mano. Y el domingo volveremos a la transmisión a las 12 del día. Recuerden, el templo se abrirá para un culto ya público el día domingo 28 de junio. Dios les bendiga, vamos a orar y así terminamos en esta noche. Inclinen su rostro y oren conmigo. Padre, gracias por la palabra, porque nos has dado en ella el entendimiento para que sigamos adelante. Ayúdenos a asumir estas realidades que tenemos, sobre todo aquellas cosas que no cambian, que son fijas, que están en el propósito que tú has manifestado en nuestras vidas. Te pedimos que bendiga a los enfermos, a los que están en peligro a esta hora, a los que están lejos, a los que están separados de sus hogares, de sus familias, los que tienen cualquier necesidad porque han perdido trabajo, porque tienen cualquier tipo de preocupación. Te suplicamos que tu gracia les ayude y te pedimos que nos des fuerza a nosotros para servir de instrumentos en esta solución de estos problemas. Una vez más, pido tu bendición, Señor, para todos los que nos han escuchado en esta tarde, en esta noche, que sea tu nombre bendito en medio nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a nuestros medios técnicos, gracias a Dios, que es real.